Regreso de los créditos, como decíamos, después de 5 años de absolutamente nada. Abati, ¿cómo le va? ¿Nos escucha bien ahora? Sí, 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 perfectamente, Nuria. Bueno, a ver, ¿Qué tal, Gabriela? Bien, le quiero arrancar preguntando, ¿es para ustedes, sí. me imagino que en principio, una muy buena noticia por definición? Ahora, ¿es un negocio o una oportunidad? Una oportunidad que hasta ahora no teníamos. Obviamente, es una oportunidad, sobre todo para los jóvenes, porque los jóvenes no tenían acceso a la vivienda. Ujú. Recordemos que venimos de un desastroso régimen de alquileres, que por suerte ahora con el DNU 70, desde el 29 de diciembre del año pasado, hay libertad contractual y ahora sí hay verdadera oferta de alquileres, porque Mm. con la ley 27.551 y después la última, la de octubre del año pasado, la 27.737, desapareció la oferta. Llegamos a oferta cero, por ejemplo, en Capital Federal, de una oferta normal de 15 a 20 mil viviendas en alquiler, llegamos a cero en el mes de noviembre y hoy tenemos unas 16 mil viviendas en oferta de alquiler. Ahora, lo que es importante destacar es que con los créditos hipotecarios se puede acceder a ser propietario. Antes, con estas leyes de alquileres, ni siquiera se podía ser inquilino. Sí. Ahora, esto obviamente es una oportunidad para la sociedad, una oportunidad para la población para poder acceder a la vivienda propia. También es Sí, un negocio para los bancos, obviamente. ¿Por qué? Porque había sí. desaparecido el crédito. De hace más de 5 años que no había crédito hipotecario. ¿Y eso por qué? Por la brutal inflación que teníamos. Entonces, los bancos, ¿a quién le daban crédito? Al Estado, no le daban crédito a los particulares, Claro, créditos en este caso con garantía hipotecaria. Hoy claro. esto es una revolución, realmente va a causar una revolución en el mercado. Desde Bueno, luego que me imagino que va a haber varios bancos que se van a ir sumando, porque sí. no solamente el único, el Ayer yo hipotecario, obviamente. consultaba a algunos por esto y me decían que ya tienen muchas consultas, más allá de que, como decía Gaby, hay que acreditar esa suma de dinero. Sí, Hoy la situación está muy difícil. Recordemos que la cuota puede no o sea, no tiene que superar un 25%, por lo menos en el Exacto. hipotecario. Los demás no sé, Sí, sí, entiendo que sí, también, el ¿no? 25, Alrededor sí. del 25, no más de 30 seguro, por ciento del sueldo. Se pueden sumar los ingresos familiares. Exacto, en el caso de las parejas se suman, pero igual hay que poder acreditar esto que tiene que ser empleo formal. Sí, estamos hablando de, para pensar en una propiedad hoy en sí. Capital Federal, de un dos ambientes, en un barrio que no sea de los más caros, que puede comenzar a partir de $50.000, si no, dígame usted, Abati, con mayor información sobre el tema, hay que pensar en unos 2.300.000, 2,5 millones de pesos, ¿no? Sí, 1.600.000 Ah, y 1 millón. 3.200.000, claro, dependiendo si son $50.000 o $100.000, y dependiendo también si es cliente del banco con sueldos acreditados ahí o no es Claro, cliente. De eso claro, también va a depender la tasa que se le aplique, en principio durante los primeros 12 meses, y claro. después va a ser del 8,5 ajustable por UVA. Bien, Abati, ¿ustedes están teniendo muchas consultas? Sí, 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 efectivamente. Ahora, lo que pasa es que realmente con la crisis enorme económica que tenemos, heredada de gobiernos anteriores, Sí, obviamente que hasta que se estabilice la economía, es muy difícil que alguien gane en blanco semejante cantidad de dinero. O sí, sea, para acceder a una vivienda digna. De todos claro. modos, tenemos que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna a todos los habitantes de la República Argentina, cuestión que nunca ha cumplido el Estado en la Argentina, salvo algo en los años 90, pero esto es promisorio, pero realmente hay va a haber poca gente que pueda acceder a estos créditos, porque es muy difícil que alguien gane en blanco en este país, y más de la mitad de la población activa que trabaja sí, tiene parte de sus ingresos en negro, todos lo sabemos. Ahora, les, Es algo les que pregunto, Gaby debe tener más información sobre esto. En esos ingresos que hay que acreditar, son ingresos no de un solo salario, imagino, digo, de la persona. Se pueden sumar en la familia, pero también hoy la mayor parte de los eh, argentinos tiene más de un trabajo y muchos están en relación de dependencia y además son monotributistas. Digo, ¿todo eso se suma si sos monotributista a la hora de presentar documentación para acreditar un ingreso? Se suma en el caso de una pareja, sí se puede sumar En el caso de pareja, pero si vos tenés trabajo en relación de dependencia y además sos monotributista. ahí nos va a poder explicar mejor Abati si eso se está tomando en este momento, porque es como es muy todavía muy Reciente. reciente.
no está muy puntualizado todo ese aspecto, así que usted, Abati, no sé... Entiendo que siempre en un crédito normal, sí, si vos tributás por lo que facturás, sí. Sí, exacto. Se va a tener en cuenta, obviamente, claro que sí. Eso es lo que se tiende, incluso alguien que tenga, por ejemplo, a lo mejor que quiera acceder a una vivienda, pero es propietario, por ejemplo, no sé, de un localcito, de un kiosco, lo que fuere. Eso, ese alquiler y lo alquila, ese alquiler también se está en blanco, obviamente, ¿no? Claro, Sabemos que muchos de los alquileres están en negro también. claro, Entonces, también se le va a sumar todos los ingresos que tenga. Eso se suma todo. Porque el banco lo que quiere es una garantía, garantizarse que que quien reciba el préstamo, el deudor sí, hipotecario con garantía hipotecaria, va a poder pagar. Por eso el banco hipotecario pone un límite del 25% en la cuota del ingreso. claro, Creo que el Banco Ciudad va un poquito más, a un 30%. claro. Lo bueno sería que vayan sumando otros bancos, pero como todo, es decir, ningún banquero va a tomar un riesgo muy grande. Por eso no había crédito hipotecario, porque Claro, bueno, igual realmente la tasa del una ciudad inflación brutal, es como la mitad de la primera oferta que salió, ¿no? De la del hipotecario. claro. Sí, la tasa sí es Sí. el 5,5 la del Banco Ciudad. Bueno, no, es un poco menos. ¿Y Sí. 8 y pico es la del hipotecario? 8,50 para la del hipotecario, que es el primero que salió dando el puntapié inicial, sí. A ver, en la Argentina el tema de los créditos UBA, cuando se terminaron hace 5 años, que dejó como un fantasma feo, ¿no? Hay muchos que se quedaron colgados de la palmera con el tema del crédito UBA y sufriendo cada mes respecto de la inflación. Recordemos para todos aquellos que no están en tema que los créditos UBA es un índice que se actualiza por inflación en un país con una situación inflacionaria permanente e histórica. Esto terminó siendo, y en los últimos años, digamos, desmedida, terminó siendo contraproducente. Ahora, digo, ¿hay algún aliciente para todos aquellos que les quedó ese temor de los créditos UBA? A ver, Abati, usted me va a corregir, pero según tengo entendido, los especialistas dicen que de la gente que tomó crédito UBA, realmente hay un 1% que no pudo responder en definitiva a afrontar el pago de las cuotas. ¿Esto es correcto o no? Es cierto, porque ante la desesperación de no poder pagar la cuota, obviamente que siempre algún familiar lo iba a ayudar a pagar la cuota, a contribuir al pago de la cuota, a quien tomó ese crédito. Desde luego que sí, es muy bajo el incumplimiento del pago del crédito UBA. Pero acá también lo que tiene que volver, que hubo en la Argentina en algún momento en los años 90, es el leasing inmobiliario. ¿Por qué? Porque eso cuando tengamos más estabilidad económica y sobre todo menor inflación. Porque el leasing, que se utiliza mucho en Estados Unidos y en Europa, permite a quien es inquilino contratar donde sus alquileres, cuando ejercita lo que es la opción de compra y que es irrevocable, eso se anota en el registro de la propiedad inmueble, por supuesto, se hace por escritura pública. Entonces, en la parte que es locación, esos alquileres se le toman como a cuenta del precio Sí. del inmueble que va cuando decide comprar. Entonces, son créditos a largo plazo también, no menos de 10 años. Uh-huh. Y bueno, esa operatoria también es mejor todavía que la operatoria de crédito con hipoteca. Claro, claro. Pero bueno, eso también va a tardar. Pero lo que es bueno es que ya se dio el puntapié Sí, inicial. sin Y por lo duda, menos sin el duda. primer banco que se atrevió a salir, porque reitero, el banquero no está para perder dinero Por ni para supuesto. arriesgarlo. Claro. Entonces, eso es importantísimo. Uh-huh. Entonces, esto va a desarrollar la industria de la construcción, como decían hace un rato. ¿Por qué? Porque la industria de la construcción es el primer motor, es el motor más importante de la economía interna en la Argentina. Sí, Porque tengamos en cuenta que en ella intervienen más de 50 está por frenada hoy la industria de supuesto. la construcción por toda la situación y por además la disposición del gobierno de haber frenado la obra pública. Esto terminó obviamente afectando a la industria mucho. Hay que decir también que para todos aquellos que están pensando en la posibilidad de sacar uva y les quedó este miedo de los casos que escucharon antes de que caducara esa posibilidad hace ya 5 años de tener crédito en la Argentina con este sistema,
generalmente cuando la inflación supera, y hay bancos en los que salieron ahora con los créditos que lo han explicitado, si la inflación supera la actualización salarial, cosa que está pasando en muchos rubros, bueno, entonces lógicamente se extienden los plazos en el crédito para que vos puedas seguir pagando la misma cuota, si no te actualizaron el salario, a más tiempo. Sí, claramente, se va prolongando el plazo de pago. Eso es así, incluso sucedió con los créditos UVA, que se extendieron los plazos también. Claro. Y eso es así también en cualquier parte del mundo. Cuando hay una crisis económica, los bancos salen a extender los plazos de los créditos. Pero el secreto acá va a ser la baja de la inflación. Si baja la inflación, vamos a volver a lo que eran los años 90. En los años 90, con más o menos un 25 o un 30% más de lo que era un alquiler, se accedía a un crédito, a la cuota de un crédito para ser propietario, porque todo el mundo, de acuerdo a lo que es la idiosincrasia de nuestro país, fundamentalmente venimos de la inmigración italiana, europea, que en el ladrillo, lo que vale la mejor propia inversión que existe es el ladrillo, la casa propia. Por supuesto, la realidad es que... En Inglaterra esto no es así. Por ejemplo, el inglés alquila mucho, por ejemplo, pero el italiano, el español quiere realmente ser propietario. Los chicos más jóvenes hoy no tienen tanto ese chip por una cuestión de que les parece que es tener la plata quieta, que tal vez son más nómades o piensan vivir, hacer experiencia un poco en cada lugar. Muchas veces los que viven en Argentina se sienten desilusionados por la realidad socioeconómica y política de nuestro país, entonces aspiran, es aspiracional hoy tal vez tener una oportunidad fuera, pero también es cierto que no, o sea, no tienen la oportunidad de tener ese techo propio, entonces ni siquiera se la pueden poner a pensar hasta ahora que esto podría llegar a ser una oportunidad que al momento no existía, así que no deja de ser una muy buena noticia. Enrique, gracias por este contacto. Acordar que cuando éramos chicos en el colegio nos enseñaban el ahorro es la base de la fortuna, pero en una sociedad inflacionaria como la que tenemos, en realidad difícil, ahorrar, por ejemplo, que ahorraba en pesos, realmente perdía. Es decir, por eso el ahorro era todo el mundo, es decir, acá hay una gran masa de dinero guardada. Argentina es el tercer país en tenencia, en que la población tiene físicamente los dólares. Es decir, entonces están guardados, es decir, fuera del circuito, obviamente. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, eso se puede invertir. ¿Por qué? Pero lo que hay que hacer fundamentalmente, desgravación impositiva a quien construya precisamente para volcar estos inmuebles en créditos hipotecarios de viviendas, para aumentar el parque habitacional. Tenemos cerca de un déficit habitacional de cerca de 4 millones de viviendas. Sí. El tema habitacional es una deuda importante para con los argentinos. Enrique, lo tengo que despedir. Gracias por este contacto. Gracias por la oportunidad. Enrique Abati es presidente de la Cámara de Propietarios de la Argentina. Un dato importante, Gaby, antes de cerrar, también es que estos créditos, por lo menos yo sé que en el caso del hipotecario, no sé en los demás, y no quiero hablar de más, pero te habilitan para una segunda vivienda, que hasta ahora en la Argentina solo se da crédito para primera vivienda, por lo menos en los últimos años que hubo. Sí, ese es un dato fundamental. ¿También pasa con los de ciudad, para segunda vivienda? Exactamente, está habilitado de esa manera, así que esa es una diferencia también a favor en este relanzamiento de estos créditos UVA. A una posibilidad de no cubrirte demasiado con la inflación, ahora además que viene una baja de tasas al bajar la inflación, es una buena... la forma de invertir el dinero y no perder. Gracias, Javi. Gracias. Hacemos ahora directamente.